Hola, bienvenidos. Realizaremos la presentación de tecnologías de captura directa del dióxido de carbono. Mi grupo está conformado por Alexander Alvarado y Catherine Bejarano. Somos integrantes del programa de Ingeniería de Alimentos e Ingeniería Agroindustrial de la materia de Biotecnología Industrial. Ciclo de carbono. Hablaremos sobre las tecnologías de capacitación del dióxido de carbono, el almacenamiento, los usos actuales del dióxido de carbono y por último encontraremos las referencias relacionadas a la investigación realizada. El dióxido de carbono es un gas compuesto por dos átomos de oxígeno y uno de carbono. Es de origen natural, subproducto también de la combustión de combustibles fósiles procedentes de depósitos de carbono fósil como el petróleo, el gas o el carbón, de la quema de biomasa y de los cambios de suelo y otros procesos industriales como por ejemplo la producción de cemento. Es el principal gas de efecto invernadero antropógeno que afecta al equilibrio radiactivo de la Tierra. Es el gas utilizado como referencia para medir otros gases de efecto invernadero, por lo que su potencial de calentamiento global es igual a 1. El dióxido de carbono en nuestro planeta forma parte de un ciclo biogeoquímico que intercambia el carbono entre las capas de la atmósfera, el agua de los mares y los depósitos en tierra firme. Esto permite que los átomos de carbono puedan ser utilizados y la vida sea sostenible en el planeta. Los ciclos en los que interviene el dióxido de carbono son extremadamente complejos, ya que involucran procesos que pueden durar desde algunos minutos hasta varios millones de años. La variación periódica de la concentración del dióxido de carbono atmosférico se considera el factor más importante. El ciclo del carbono se puede clasificar en dos tipos: el biológico, caracterizado por un intercambio de dióxido de carbono entre la respiración de los seres vivos y la atmósfera, y la retención del dióxido de carbono en la fotosíntesis de las plantas. El biogeoquímico es que está relacionado a los procesos de transferencia de dióxido de carbono entre la atmósfera, los suelos y los océanos. En los suelos se puede presentar como carbón, petróleo o gas natural, y en los océanos los sedimentos calcáreos y piedras calizas. Existen varios procesos de captación del dióxido de carbono. Sin embargo, los más usados y más conocidos son la captación postcombustión, donde se genera la combustión a bajas presiones, se realiza la separación del dióxido de carbono y se obtiene un nitrógeno gaseoso, oxígeno y agua. La captación precombustión se lleva a cabo un proceso de gasificación a altas presiones, posterior a ello una separación del dióxido de carbono y finalmente una combustión obteniendo nitrógeno gaseoso, oxígeno y agua. El último es la oxicombustión, donde se realiza la separación del nitrógeno del aire para obtener oxígeno puro y mezclarlo con el dióxido de carbono en el proceso de combustión para obtener energía y agua. El proceso de almacenamiento se realiza debido a las altas cantidades de dióxido de carbono que se recogen, surgiendo como opción la del almacenamiento de tipo geológico, donde se inyecta el dióxido de carbono en yacimientos de petróleo o gas agotados, acuíferos salinos marinos o terrestres, y yacimientos de carbón no explotables. Por otra parte, el almacenamiento submarino se realiza por la inyección y dilución de dióxido de carbono en columnas de agua o el depósito en fondos oceánicos para formación de lagos de CO2. Algunos de los usos del dióxido de carbono son como agente criogénico en refrigeración o congelación de alimentos. También se utiliza como disolvente de algunos materiales orgánicos como la cafeína y es utilizado como estabilizador de pH en tratamiento de aguas residuales y también como estimulante respiratorio en procesos de atención médica. Para finalizar, estas fueron las referencias utilizadas